Muy bien, esto es la matemática divina. Así le puse, matemática divina, porque cuando estaba leyendo el libro de Santiago, me llamó mucho la atención lo que leí. Es eso de que uno lee y vuelve a leer porque algo le emocionó. No sé si a ustedes les ha pasado, imagino que sí. Y entonces vuelve a releer y dice, ah, está bonito esto, me gusta esto. Hay una enseñanza ahí incrustada en Santiago que nos da una matemática que viene de parte de Dios. Las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras, pero la matemática de Dios dice que la prueba más paciencia, más madurez, igual perfección. Y podríamos decir, pero perfección jamás, aquí no vamos a alcanzar perfección, sino hasta que venga Cristo por nosotros. Pero vamos a analizar el texto que habla de esta matemática. Prueba más paciencia, más madurez, igual perfección. Nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es lo que dice Santiago. Y vamos a analizar estos tres versículos eh, para entender a qué se refiere con la matemática divina. El término que viene acá dice sumo gozo. Me voy obviamente al original. Insisto, a mí me gusta estudiar del original porque como que capta el concepto real de lo que el autor quiere expresar. Le explicaba un día a una hermana que toda la palabra es inspirada por Dios, pero Dios no le quitó la humanidad a sus escritores. Dios les inspiraba y con su humanidad escribían. Hay reacciones, hay ideas que son meramente humanas, pero que calzan con lo que Dios les ha inspirado a escribir. Y entonces digo esto porque Santiago debe haber experimentado algo maravilloso, obviamente, de parte de Dios, y al escribir esto dice sumo gozo. El término sumo gozo viene del término latín pasjara, que habla de todo deleite. Y aquí es donde empezamos a analizar todo deleite. Hermanos míos, dice Santiago, tengan todo el deleite cuando os halléis en diversas pruebas. Sin ser muy panderetas, porque a veces caemos en el panderetismo. En la iglesia decimos, ¿cuántos dicen amén por las pruebas? Y todos amén, amén. Seamos honestos. ¿Quién está orando en este momento? Señor, dame una prueba, necesito pruebas en mi vida. Quiero circunstancias difíciles. Nadie. Todos queremos tener una vida más tranquila, pero en las clases de la vida llegan pruebas que Dios permite. Y son pruebas que nadie en una prueba puede decir, era lo que siempre he soñado. Siempre quise pasar por esta prueba. Nadie. Pero llegan. Y entonces dice Santiago que tenemos que tener todo un deleite cuando nos encontremos en esas pruebas. No puedo evitar al leer la palabra deleite y hacer memoria del Salmo 37.4. ¿Recuerdan el Salmo 37.4 que dice, deleítate en quién? No dice las pruebas, dice, deleítate en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando yo digo que el Salmo 37 me dice, deleítate en Jehová, y Santiago me dice, deleítate en las pruebas, algo no me está calzando. La Biblia no se contrapone, la Biblia no se contradice. Entonces, algo no me está calzando. Por eso vamos hilando fino con respecto a la escritura y más a lo que escribe Santiago en este momento. Viene el primer recuadro. Yo siempre los recuadros que pongo es para que esas frases o las guarden, las graben, las escriban o las memoricen como gusten, porque son esas frases, esos recuadros que pongo yo que nos hacen estar pensando en lo que es la enseñanza de cada estudio. Y este primer recuadro que les pongo dice, ojo, porque me pongan atención bien acá, las pruebas llegan a nuestra vida cuando estamos haciendo las cosas bien. Las pruebas que llegan a nuestra vida cuando estamos haciendo las cosas bien nos deben de llevar a la palabra de Dios y a la oración. ¿Por qué digo cuando estamos haciendo las cosas bien? Porque si yo estoy haciendo algo equivocado, algo que no es correcto, y por hacer algo que no es correcto, me pasa algo, me metí a hacer un negocio ilícito,
como decimos los ticos, un chorizo. Y ahora tengo un problema económico. Estoy pasando una prueba. Esa prueba se la buscó solito por andar haciendo negocios que no debe hacer. Es que no, Ney, me puse ahí a hablar de fulano y no que fulano le contó a Sutano que hablé mal de él. Estoy pasando una prueba ahora con mi jefe, no me quiere porque dice que soy un chismoso. Esa prueba se la buscó solito por chismoso. Me doy a entender, pero cuando hacemos las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien, somos conscientes, ok, que tenemos errores, dificultades, que te pedimos perdón a Dios porque fallamos en alguna área, pero somos conscientes que nos estamos esforzando por hacer las cosas bien. Hacemos todo a, a como la palabra nos enseña. Y ahí, estando haciendo las cosas bien, llega una prueba. Esa prueba me tiene que llevar a la palabra de Dios y a la oración. Porque si ocurre lo contrario, hay algo que no está funcionando bien en nuestra vida espiritual. Si la prueba que estoy pasando en este momento me hace orar menos, me hace no querer leer la Biblia, me hace no querer congregarme, el problema ahí no es la prueba, el problema es la relación que tenemos con Dios. Pero si estamos haciendo las cosas bien y llegan las pruebas, esa prueba me tiene que llevar a la palabra de Dios y a la oración. ¿Por qué? Porque usted y yo ocupamos dirección y sabiduría. ¿Dirección para qué? Para saber qué es lo que debo hacer ahora. Señor, estoy pasando una prueba y me aferro más a ti y empiezo a leer su palabra. Y su palabra me da dirección de qué debo de hacer. Esperar, confiar, seguir orando, decir algo, moverme por aquí. La Biblia me enseña qué es lo que debo hacer. Y entonces le pido sabiduría en oración para poder hacer lo que la palabra me está enseñando que debo de hacer. Nos dejamos guiar por Dios, por su Espíritu, a través de la palabra. Entonces, las pruebas nos tienen que llevar a la dirección y sabiduría. Ahora, seamos honestos. Usted y yo pasamos hablando con Dios. Estoy hablando de tener una buena relación con Dios. Todos los días hablamos con Dios, conversamos como padre, con hijo, hijo con padre. Pasamos conversando todo el día. Pero cuando estamos pasando situaciones difíciles, es cuando las oraciones más sinceras salen de nuestro corazón. No digo que es malo, no, al contrario, eso es lo que digo yo, que las pruebas nos tienen que llevar a la oración. Si estoy pasando un momento genial en la vida, todo me está yendo bien, hablo con Dios y llega algo que me provoca tristeza, me saca lágrimas, yo voy y hablo con Dios. Me sincero con Él y son momentos en donde me estrecho con Dios porque sé que Él es mi refugio en momentos difíciles. Por eso las pruebas me tienen que llevar a leer más y a orar más y busco dirección y sabiduría en esto. Entonces, el texto dice, hermanos míos, tengan todo el deleite cuando se hallen en diversas pruebas. Hago aclaración acá porque hay enseñanzas pues que se vuelven equivocadas. Una mala interpretación de un texto, no lo recuerdo ahora, usted me lo recuerda, por ahí alguien me lo recuerda. Un texto que dice, sed agradecidos en todo. El texto original, y de hecho la traducción correcta dice, sed agradecidos en todo. No dice, sed agradecidos por todo, porque aquí hay una incongruencia que no me gusta cuando enseñan esto. Un ejemplo, algo crudo. Me detectan una enfermedad eh, terminal. O no se declara terminal, pero es una enfermedad que me puede llevar a la muerte. Y me detectan cáncer. Y que yo me ponga a decir, Señor, aleluya, gracias por este cáncer, Señor. Siempre quise tener cáncer. Eso es ser agradecidos por todo. No tiene sentido. Me despidieron del trabajo. Dios, gracias porque me han despedido del trabajo. Siempre quería que me despidieran del trabajo. Te alabo porque me despidieron del trabajo. Ahí hay una mala enseñanza al tratar de explicarle a las personas, a los hermanos, que hay que ser agradecido en todo, no por todo, sino en todo. Entonces, cuando dice, tengan todo el deleite, cuando os hayáis en diversas pruebas, no es darle gracias a Dios por la prueba en sí. Recuadro acá, el deleite no es por la prueba, sino que el deleite es por lo que la prueba produce en nosotros. Ahí sí, si alguien me dice, porque me lo han dicho y yo lo he experimentado también. Si yo no hubiera pasado esta situación complicada en mi vida, no hubiera confiado tanto en Dios como confío ahora en eso. No le doy gracias a Dios por la prueba, sino por lo que la prueba produjo en mí. Hay gente que hasta no pasar por una enfermedad terrible, no se acercan a Dios.
Y personas que han testificado dicen, bueno, si yo no hubiera llegado al hospital y hubiera recibido esa noticia y hubiera estado a punto de morir, yo no me hubiera acercado a Dios. No le doy gracias por la enfermedad terminal, le doy gracias por lo que la prueba produjo en mí. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando se hallen en diversas pruebas, deleítense por lo que está produciendo. Esta prueba me está produciendo a orar más. Esta prueba me está produciendo estudiar más. Esta prueba me está produciendo congregarme más. Entonces, le doy gracias a Dios no por la prueba, sino por lo que esta prueba está produciendo en mi diario vivir. Recuerden esta frase que me gusta mucho, es vieja y la recapitulo ahí. Jesucristo no es religión, es relación. No significa que ahora, como estoy en esta prueba, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a congregarme para que Dios me responda, porque eso es cumplir con una religión. A Dios no lo vamos a mover. No vamos a mover el corazón de Dios porque me ponga a leer más la Biblia, porque me ponga a orar más, porque ahora me congrego más y no falta ninguna actividad. Eso no va a mover a Dios, porque eso es religión. Estoy cumpliendo reglas. Si yo oro más, si yo leo más, si yo me congrego más, es porque quiero estrechar mejor mi relación con Dios. Jesucristo no es religión, es relación. Entonces, el autor Santiago dice, tengan todo el deleite cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice Santiago esto. El versículo 3 nos da una luz, nos va dando una respuesta. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí vamos sumando, vamos sumando. Vean que lo que dice Santiago acá, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de qué? No está siendo probada nuestro conocimiento, no está siendo probada nuestras habilidades, ni están siendo probadas nuestras fortalezas. Porque si nosotros logramos atravesar las pruebas por nuestro conocimiento, no hay mérito en Dios. Si yo logro pasar esta situación difícil por mis habilidades, no hay mérito en Dios. Si yo paso esta prueba porque yo soy muy fuerte y sé soportar las situaciones complicadas, no hay mérito en Dios. Entonces, lo que está siendo probado en nosotros es nuestra fe. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, me deleito, porque esto me está provocando buscar más de Dios. Y esta prueba está fortaleciendo mi fe. ¿Por qué? Porque la fe, según Hebreos 11:1, tiene que ver con certeza y convicción. Ustedes han leído después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de certeza y de convicción. Usted y yo tenemos que estar seguros de que oramos y que Dios escucha y que Dios responde. Y que tenemos convicción de que Él nos escucha y de que Él está con nosotros. De que creemos en un Dios que no vemos. La convicción de lo que no se ve. No veo a Dios, pero yo creo que Él existe. Y la prueba en este momento recae sobre mi fe. Por eso digo yo que cuando alguien a través de la prueba lo que es alejarse, es porque su fe no estaba fortalecida o bien puesta. Había puesto su fe en su trabajo, en su salud, en su economía, en su familia, en un pastor, en un líder. Y cuando llegó la prueba, no tuvo para dónde agarrar, porque todo lo que mencioné falla en algún momento. Pero si la fe está puesta en Dios con certeza, con convicción, la fe se empieza a ejercitar en medio de la prueba. Recuadro, las pruebas deben producir algo bueno en nuestra vida. Deben fortalecer la convicción en quien hemos creído. Me gusta. A mí la Biblia me emociona. Cuando aprendo, me emociona y anhelo que usted también se emocione y al igual que yo, el Espíritu nos ayude a tener convicción de aplicar lo que aprendemos. Las pruebas nunca van a faltar, siempre van a llegar, pero cuando venga la próxima prueba, y yo en el nombre de Jesús, esta prueba tiene que producir algo bueno en mi vida, que me hizo llorar, que me haga llorar, que me hizo sentir triste, que me haga sentir triste, que me hizo sentir temor, que me haga sentir temor. Pero esta prueba tiene que producir algo bueno en mi vida y ha de fortalecer mi convicción de que he creído en alguien que nunca ha fallado y que me emociona en medio de la prueba. No sé cómo, pero Dios va a hacer algo. Y entonces cuando usted ve a un cristiano, a alguien que ha dicho que cree en Dios, optimista en medio de la prueba, usted tiene que decir, este ha fortalecido su fe.
Y eso es de esas personas que les preguntan, pero ¿cómo es que usted está sonriente? ¿Cómo es que usted está confiado con esto que está pasando? Porque no son mis fuerzas, no son mis habilidades, es mi convicción de en quién he creído. Y entonces, dice que la prueba de nuestra fe. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Viene ahí seguido el texto. La prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Ya? Dijo alguien, el dedo en la llaga, la paciencia. Yo antes decía yo, pero me he dado cuenta que me he dado cuenta que muchas personas le pasan las mías de la impaciencia. No somos pacientes. Pero ojo, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. No oro por pruebas, pero si han de llegar, han de producir algo bueno y entre lo bueno que han de producir es la paciencia. Ahora, todos tenemos paciencia, ¿sí o no? Sí, porque es una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Amor, gozo, paz, bondad, paciencia. Entonces, si la prueba produce paciencia, significa que Dios está operando algo interno en nosotros a través de la prueba. Dice Santiago, deleítense en la prueba y vamos armando en nuestra cabeza. Me deleito en la prueba porque Dios está trabajando algo en mí y tiene que ver con la paciencia. Ahora, yo he dicho que la paciencia, esto ni lo busquen en la Biblia ni en ningún lado porque es algo que yo dije, porque me llamaba, me hacía gracia la palabra paz y ciencia. Entonces yo decía paz y ciencia. Claro, la ciencia de tener paz en una situación complicada. Es una definición muy mía, muy yo, ¿verdad? La ciencia de tener paz en una situación complicada, esa es la paciencia. Ahora, si nos vamos a la matemática divina, tenemos que hacer esta matemática. Estamos en una circunstancia complicada. ¿Qué le tengo que sumar? La paz. Y si le sumo a la paz, si le sumo paz a la circunstancia complicada, ¿cuál tiene que ser el resultado? Paciencia. ¿Me voy a entender? Ahora, la paz que menciono acá, tienes que ser la paz que nos da Dios. Jesús dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no la paz que da el mundo, es mi paz. Entonces, en esta ecuación tiene que estar Jesús. No es la paz que yo creo que debo de tener o la paz que me vende la sociedad. Es la paz que viene de lo alto. Circunstancia complicada, paz, como Jesús. Y voy ejercitando paciencia en mi vida. Jesús tenía paz en su vida y demostró paz. ¡Ah! Jesús desde el camino antes del Calvario, proceso al Calvario, en el Calvario y después del Calvario mostró paz. Muchos de nosotros, si no todos, no lo hubiéramos logrado. No hablo del castigo del dolor, sino de las ganas de por lo menos un cosco le pego a alguien. O cuando resucite. Yo resucito y me le río en la cara a los fariseos, a los sacerdotes. ¡Ah! Vio que no podían. ¡Ah! Yo busco venganza. Pero Jesús, una paz. Tenía la última cena con sus discípulos. Sabía que de ahí iba a sufrir el peor de los castigos. Comió con ellos, oró por ellos y se fue. Estuvo en el jardín del Edén, ahí, perdón, en Getsemaní, estuvo ahí orando y claro, estaba con la angustia. Y cuando se levanta y ve que viene Judas y toda la turba a arrestarlo, eh, Jesús no se puso los guantes, bueno, por lo menos que les cueste, ¿no? Buscamos a Jesús, soy yo. Pedro quiso ser loco, Pedro, tranquilo, soy yo, con paz. Recibe el castigo con paz, muere en paz, resucita en paz, porque se le presenta a sus discípulos y les da voz de aliento y me voy, les dejo el espíritu con paz. Esa paz que demostró Jesús siendo humano es la que Él nos dejó a nosotros para que en diferentes circunstancias la apliquemos en nuestra vida y produzca esa paciencia en nuestra vida. Más adelante le digo algo sobre el estar completos. Muy bien. Entonces, si la el deleitarnos en diversas pruebas por lo que produce la prueba y está siendo probada nuestra fe y produce paciencia, el término paciencia a mí me da risa, literalmente, lo que significa en el término griego. Paciencia viene del griego hupomone, que vean qué lindo, significa alegre aguante o un aguante alegre.
A mí me da risa la palabra aguante. Aguante, aguante como los machos, aguante como las machas, pero aguante alegre. Es eso de que estoy pasando una prueba, pero esta sonrisa no me la quita nadie, esta sonrisa no me la paga nadie. Es un aguante alegre, me hace gracia. Esta es la definición de diccionario. Vean el recuadro de la Biblia en griego, la traducción en griego original. Véanlo, conociendo que la demostración probada de ustedes, de la confianza, está obrando completamente, aguante. Está produciendo un aguante. Yo entiendo que lo que se refiere ahí es que va fortaleciendo nuestra vida. Es que el término aguante y en definición que dice resistencia, ¿ven? Por eso digo yo fortaleza, pero ese aguante alegre me llama la atención y me hace entender que en medio de la prueba, mi amado y mi amada, en medio de la prueba que usted y yo podamos estar, esta sonrisa nadie la puede pagar, porque no es una sonrisa de por fuera, es una sonrisa que viene de adentro. Es ese gozo que viene de parte de Dios por la gran noticia de salvación que ha llegado a nosotros. Pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase en nuestra vida, usted y yo somos salvos por gracia y eso nadie nos lo puede quitar. Y la alegría de la salvación es algo que usted y yo tenemos que demostrar todos los días. Estamos en un mundo trágico, un mundo suicida, un mundo autodestructivo. Estamos en un mundo que choca, qué complicada está la sociedad ahora. Y en nuestra mente hay una alegría y un gozo porque entendemos que todo esto es pasajero. La alegría eterna no nos la va a quitar nadie. Recuadro, las pruebas no pueden robarnos el gozo que viene de Dios por la salvación, que con su gracia nos ha dado a través de Jesucristo. Me emociono, insisto, me emociono de pensar que he experimentado la prueba. Y ustedes también, estoy seguro que ustedes también hemos experimentado la prueba, pero la sonrisa nunca ha faltado, la alegría nunca ha faltado, el gozo nunca ha faltado. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que eso viene acá, dado por Dios, y no hay nada ni nadie que nos lo pueda robar. Con esa convicción tenemos que vivir ustedes y yo. Ahora, dice el texto que produce paciencia. Y el verso 4 dice, más tenga la paciencia, lo que hablamos, su obra completa. ¿Okay? ¿Cómo es su obra completa? La prueba llega a nosotros, prueba nuestra fe, esta prueba nos está produciendo paciencia y esta paciencia tiene que completar una obra en nosotros. ¿Cuál es esa obra completa? El griego teleios dice alcanzar madurez. Griego teleios, alcanzar madurez. Y este término griego teleios se deriva de telos, que habla de finalmente, como la conclusión de un acto. Eh, veo acá abajo, donde estoy viendo perspectivas, como que no ha pasado los términos, ahí como que la diapositiva quedó ahí, va lento, pero llega. Véanlo ahí. La palabra completa, el término completa, griego teleios, y dice alcanzar madurez. Y ese término teleios deriva de telos, que habla de finalmente, como concluir un acto. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestra paciencia llega a término, no, perdón, cuando nuestra prueba llega a un término, significa que esta paciencia se desarrolló en madurez en nuestra vida. Habla de que, conclusión del acto, terminó la prueba. ¿Qué me dejó esta prueba? Me tiene que haber dejado madurez. Tengo que haber alcanzado madurez en el área donde fui probado. Un ejemplo clarito es que eh, pasamos una situación económica difícil. Un ejemplo al azar ahí. Una, una complicación económica difícil. Y entonces yo me vuelvo loco y pido préstamos por aquí, y pido préstamos fulano, pido préstamos sultano, hice loco. Y Dios me enseña en su palabra que debo de confiar en Él y no en préstamos, en ayudas, en vendo, no. Debo de confiar en Él y que Él me guíe a lo que debo de hacer. Y entonces viene otra prueba económica, complicada. La prueba pasada me tiene que haber hecho alcanzar madurez. Ya no me vuelvo loco. No corro. Busco de Dios y que Él me guíe qué es lo que debo de hacer. No voy a entender que tuve un problema
con alguien y terminó en un bochinche y hasta nos agarramos y todo, porque me ofendió, y entonces no aguanté y boom, ¿verdad? Obviamente llego delante de Dios, perdón, Señor, ¿qué hice? Me equivoqué, tuve que pedir perdón, humillarme y todo, y bueno, pasó la prueba. Cuando viene otro problema, parecido, igual o peor, ya no reacciono de la misma forma. ¿Por qué? Porque la prueba produjo en mí madurez. Alcancé madurez en esa área. Ya no respondo como antes. Respondo de una forma educada y me aboco a la palabra que dice que una palabra blanda aplaca la ira y evito un problema. ¿Por qué? Porque alcancé madurez en esta área. Entonces, las pruebas en nuestra vida tienen que traer a nosotros madurez en el área donde somos probados. Significa que seremos probados en muchas áreas o en todas las áreas. En algún momento dado seremos probados en todas las áreas porque tenemos que ir alcanzando esa madurez espiritual. Ahora, el texto entonces tiene que decir el 4 para comprenderlo mejor, que nuestra paciencia finalmente nos lleve a la madurez. Si leemos el texto completo, hermanos míos, tengan todo el deleite cuando os hayáis sentido estas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia y que nuestra paciencia, o sea, la que hemos adquirido por la prueba, tiene que llevarnos a madurar. Las personas, hablo de mí, yo sé que yo he avanzado mucho con el carácter. Yo les aseguro que he avanzado mucho. Algunos no lo notarán, pero yo sí. Y yo he avanzado mucho. Pero si yo digo, sigo reaccionando de la misma manera como cuando no era cristiano, sigo en la misma, digo yo, no estoy madurando. Hay una área en mí que no está madurando. Pero cuando yo mismo noto que ya no reacciono de la misma manera, digo, bueno, aunque sea poquito, pero estoy madurando esta parte. Estoy sabiendo controlarme, estoy sabiendo hacer silencio cuando tengo que hacer silencio, sé hablar cuando tengo que hablar y cómo debo de hablar. ¿Por qué? Porque estas pruebas que he tenido con el carácter me ha llevado a la madurez, viendo resultados mejores, resultados eh, eh, favorables para mi vida y para mi derredor. Entonces, que nuestra fe, nuestra paciencia finalmente nos lleve a la madurez. ¿Para qué? Dice el texto Santiago, para que seáis perfectos. Y aquí ahora donde estés en nada, no, porque no existe persona perfecta y tiene toda la razón. El original que menciona acá, perfecto, curiosamente es el mismo término que usa cuando habla de completo, como sinónimos, pero acomodados de la manera correcta. Entonces, el texto nos enseña que estamos alcanzando madurez y ese alcanzar madurez nos lleva a madurar, para ponerlo de esta manera. Vamos a llegar a alcanzar madurez, usando el término de teleios, para que usted y yo alcancemos el ser completos, usando el término griego del sinónimo teleios, completos. ¿A qué me refiero? Voy a ponerlo acá. ¿A qué me refiero? Que nuestra paciencia finalmente nos lleve a la madurez para que estemos completos. Entonces, cuando ustedes y yo estamos lidiando con situaciones difíciles y ya pasamos esa prueba y viene otra prueba en esa misma área y vemos que ya reaccionamos de forma madura, ya ahora sí reaccionamos de la manera correcta en esta área, significa que esa área está completa en mi vida. Puede ser que tengan que llevar este mismo proceso en otras áreas, es lo más probable. Pero el trabajo de la prueba está dando el resultado que Dios quiere en nosotros. Dios no nos envía o no nos permite pasar por pruebas para vernos llorar o porque nos gusta vernos sufrir. Permite que pasemos pruebas para que usted y yo vayamos completando el trabajo interno que Él está haciendo en nosotros. Pero no puede llegar a completarse ese trabajo si no somos probados, si no somos llevados a circunstancias que nos hagan entender que ya estamos avanzando o avanzamos de manera correcta o completa en esa área. Y que el enemigo sepa, por ahí ya no puedo, porque ahí ya está completo este hombre o esta mujer. Voy a entrar por otra área y empezará la prueba para ir fortaleciendo. Dios, si lo permite con algo, con una idea clara de lo que está haciendo en nuestra vida. Recuadro, dice, cuando la paciencia nos lleva a una madurez espiritual en nuestra vida, llegamos a entender que en cualquier circunstancia lo tenemos todo en Dios. Despiden a alguien del trabajo. Oye, amado, ¿y ahora cómo va a hacer para comer? Dios se encargará.
porque con Él lo tengo todo. Pero no tiene trabajo, pero con Él lo tengo todo. Oh, mi hermano, le encontraron esta enfermedad, ¿ahora qué va a hacer? Esperar a que Dios haga su sanidad, nada más. Sigo viviendo, pero es que esa enfermedad es complicada. En Dios tengo salud, pero el dictamen médico dice que está enfermo, pero en Él lo tengo todo. Que esta situación complicada y qué va a pasar en el trabajo y lo pueden echar, Dios hará justicia. Sí, pero es que es un problema grave. Dios se encargará porque en Él lo tengo todo. Es alcanzar esa madurez para que en cualquier circunstancia la paz no se me mueva. Sepa vivir con paciencia en Dios, con esa fe de convicción y certeza de que Dios hará algo, que Dios me dirá qué debo de hacer y que me voy a mover a como Dios diga que me mueva. Y entonces empezaré a ver resultados en mi vida claros. Ahora, para ir cerrando, sí, vamos bien, para ir cerrando. El versículo 4 dice que nuestra paciencia finalmente nos lleve a la madurez para que estemos completos. Y usa este término cabales. Este término cabales le pongo aquí el término, el recuadro, el recorte, perdón, de la Biblia en griego. Porque vean, cuando se habla de cabal, a lo que se refiere Santiago, que va ligado a todo lo que hemos estado leyendo. Dice enteros en cada parte. Lo que les decía ahora. ¿Qué significa? Que seamos completos y cabales. Que vamos a tener que llevar esa prueba que nos dejó completos en esta área a cada parte de nuestra vida, a cada área de nuestra vida. El Espíritu Santo tiene sus manifestaciones en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo, lo dijimos ahora, gozo, paz, bondad, benignidad. Alguien puede decir, no, 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 yo estoy completo en lo que es el gozo. No hay nada que me quite el gozo. He pasado problemas, circunstancias difíciles, he pasado situaciones complicadísimas y siempre tengo el gozo en mi corazón. Ah, pero que me toquen la paciencia. Ay, yo sí no. En dos toques se me quita se me agota la paciencia y actúo como loco, me voy a hacer lo que no debo hacer por la paciencia. Ok, significa que usted tiene esa área completa en su vida del gozo, pero tiene que trabajar la paciencia. ¿Qué cree que le va a sobrevenir? Que Dios va a permitir que pase una prueba que le vaya completando a madurar el área de la paciencia. O alguien me dice, no, yo soy paciente, yo conozco gente tan paciente, mi esposita es una paciencia. Diría alguien, una paciencia de monje tibetano. Nada la descontrola, tranquila, todo va a salir bien, una paciencia. Entonces tiene esa área completa, pero puede ser que otra área no la tenga completa. Entonces va a llegar, o Dios va a permitir una prueba que empiece a trabajar esa área, porque Dios quiere que usted y yo seamos completos y cabales, o sea, completos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuándo vamos a llegar a ser completos en todas las áreas de nuestra vida? Mi amado, tenemos un camino largo, muy largo. Cristo viene por nosotros primero antes de que se complete la obra. Y cuando llegue Cristo seremos completos y nos iremos con Él. Pero es un trabajo que es de toda la vida. Todas las áreas tienen que ser probadas para ser completadas y se vaya cumpliendo el trabajo de Dios en nuestro interior. Dios permite las pruebas para que alcancemos madurez en todas las áreas de nuestra vida, no en algunas. No en parte, no, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso las pruebas llegan, mi amado y mi amada, en diferentes áreas. No debemos, no, un paréntesis, no debemos de juzgar, nunca, pero por aquello, no debemos de juzgar cuando vemos a alguien, alguna persona, algún hermano que cree en Dios y todo, y está pasando una prueba en un área que usted y yo decimos, y por eso tanta bulla. Ese es el problema, que falta de fe, que confianza, porque esa es la área que a él le falta completar. Esa área que para él le está siendo difícil, esa área que para él está siendo verdaderamente un desafío en su vida, es donde Dios está trabajando en él. ¿Qué tenemos que hacer por él? Ni juzgarlo ni criticarlo, orar por él y apoyarlo en lo que podamos apoyar. En mi vida, pueda que la él baja esa prueba. Y la prueba que estoy llevando yo, me está llevando. Y aquel dice, y él se preocupa por esa. Si eso es facilísimo de pasar, de confiar en Dios nada más, pero es mi prueba.
Es mi área donde Dios está trabajando. Entonces, no juzgamos, no criticamos, sino que confiamos en Dios, que como está trabajando en ellos, está trabajando en mí. Como está trabajando en mí, está trabajando en ustedes. Entonces, entendemos que Dios está trabajando en todos, en cada área, en donde necesita Dios ir puliendo esa parte de nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de cada prueba concluida que nos ha hecho madurar, ser pacientes y tener una área completa? Dice el mismo texto, sin que os falte cosa alguna. Sin que es la promesa de Dios de que no importa la prueba, Él se encargará de suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Es lo mismo que está diciendo ahí, sin que les falte cosa alguna. Veamos los términos que vimos desde el principio. Tenemos todo el deleite en diversas pruebas. Produce paciencia. Hay madurez y el resultado sin que nos falte cosa alguna. Hacemos la matemática de Dios. Todo deleite en diversas pruebas. Si a la prueba le sumamos el deleite, ya entendimos a qué nos referimos con el deleite, ¿verdad? Nos lleva a la oración y a la lectura. Y a eso le sumamos la paciencia. Ya entendemos a lo que nos referimos con la paciencia. Esa paz que viene de Dios, esa paz que nos dejó Jesús. Y a eso le sumamos lo que está produciendo la prueba en nosotros, madurez. El resultado es que no nos faltará cosa alguna. Que, 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 que falta, humanamente falta algo. Su palabra dice que no me faltará cosa alguna. He madurado, tengo paciencia y me deleito en medio de la prueba. Ahí está el resultado. Esto es la matemática de Dios. Y les aseguro, por testimonio propio, la matemática de Dios no falla. Así que prueba, más paciencia, más madurez, igual perfección. Completa esa área en Cristo Jesús. Amén. Esto es la matemática de Dios. Que yo sé que Dios está trabajando en todos nosotros, en una área o en varias áreas, pero Él quiere completar esa área en nuestra vida para que entendamos que ahí, en esa área, nunca nos va a faltar nada. Amén.